este encargo y la responsabilidad de poder exponer la palabra de Dios en esta hora. Agradezco entonces a la dirección que me ha permitido, este privilegio. Pero antes de comenzar, quisiera dirigirme en oración silenciosa a nuestro Creador para que me dé las capacidades para poder exponer su santa palabra. Y os ruego también a ustedes que desde sus lugares me acompañen. Gracias, hermanos. Muy bien, apreciados hermanos. He preparado un pequeño estudio que versa en torno acerca de nuestra misión como Iglesia del Señor en este final de los tiempos. Es una misión que está contemplada en las Sagradas Escrituras, entonces es una misión de carácter divino. Y tenemos entonces una razón por la cual Dios ha establecido esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, pues tiene una labor que cumplir preparando el camino para el Señor Jesús en su segunda venida. Este es el motivo de mi exposición y quiero compartir con ustedes este pensamiento. Pero antes, quiero invitarles a alabar el nombre de nuestro buen Dios entonando las estrofas del himno 242 de nuestros signarios, en la cual se exalza a nuestro Señor Jesús como el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros o en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos acceder a la salvación. Himno 242 que lleva por título Jamás podrá alguien separarnos. Sí, el jovencito Gabriel nos va a dirigir en la entonación de las estrofas de este hermoso himno. Ahora estamos invitados, apreciados hermanos,
apreciada congregación que también está presente a través de estos medios virtuales, a postrarnos de rodillas y dirigirnos a nuestro Creador en oración. Quería invitar a nuestra hermana Amelia Alonso, para que nos ayude en la oración. Divino y Santo Padre que moras en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia, por habernos guardado la vida en esta semana y ahora permitir que podamos disfrutar de tu palabra. Quieras tú bendecir hasta el último rincón donde se reúnen y meditan en tu palabra y actuar sobre nuestros corazones para que podamos ser obedientes a todo lo que nos dicen. Perdónanos lo que no hemos hecho bien. Y te damos las gracias, Señor, por la vida que nos concedes, también por haber alcanzado estos tiempos tan espectaculares y ver lo que otras personas desearon ver, pero no pudieron. Te agradecemos todo el conocimiento de tu palabra y te rogamos que nos dirijas maravillosamente tú, que podamos ser testigos fieles de tu nombre y por medio de las obras, testificar de ti. Dirígenos tú y acompáñanos a todos en el nombre de Jesús, con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. Amén. Bien, apreciados hermanos. Entonces, el estudio que he preparado trata acerca de nuestra misión, pero ilustrada en la misión del profeta Juan el Bautista, aquel gran profeta que el Señor Jesús declaró que era el más grande profeta nacido de mujer, ¿verdad? Aquel que, de acuerdo a las Escrituras, en Isaías 43, fue llamado para preparar los caminos o preparar el camino del Señor. Bien, quiero entonces leer un versículo de introducción en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 19 al 21. ¿Sí? Creo que es un versículo bastante interesante y revelador por el mensaje que allí está contenido. Quiero leerlo entonces, dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Sí? Este es un versículo bastante interesante, extraído del discurso del apóstol Pedro allí en Jerusalén, ¿sí? En lo que se llama el Pórtico de Salomón, en la cual se nos insta, así como también nos estaba el profeta Juan el Bautista, se nos insta a arrepentirnos y a convertirnos de nuestros malos caminos, de nuestras malas sendas, que traducido en un lenguaje más coloquial sería que abandonemos nuestra manera habitual de conducirnos, es decir, que abandonemos nuestra vida pecaminosa, ¿no? De tal manera de que vengan de parte del Señor aquellos tiempos de refrigerio, dice, ¿verdad? Tiempos de refrigerio que, de acuerdo al marco bíblico, estaría considerado como aquel momento en la que el pueblo de Dios, su pueblo, pueda llegar a obedecer plenamente a su Creador, ¿sí? Pueda recibir el poder y la capacidad de parte de Dios, los dones de Dios para serle fiel y agradar a su Señor.
De tal manera que entonces Dios pueda, dice, enviar a su Hijo, Jesús, que está allá en el cielo, ¿sí? Cuando aquellos tiempos de refrigerio impliquen la restauración de todas las cosas. Esto es lo que vemos en estos versículos que hemos dado. Y lo que es interesante entonces aquí es que nos dice que el cielo está reteniendo a Jesús hasta aquel momento en que se restauren las cosas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando las cosas sean restauradas, es una inferencia ya, una inferencia lógica de lo que está escrito en los versículos descritos. Cuando las cosas se restauren aquí en la tierra, es decir, cuando la voluntad de Dios sea otra vez establecida en la conducta de los hombres, entonces el Señor Jesús vendrá, ¿no? Y así también lo presenta Ellen White en aquel libro que ella escribió, el libro que lleva por título Palabras de vida de gran maestro. En aquella famosa página 47, yo creo que algunos de los hermanos ya lo conocen, aquel capítulo que nos habla acerca de la parábola del sembrador, en la que se nos dice que, en esta página 47, que cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, entonces Cristo vendrá a la tierra para reclamar a los suyos. Es lo que estamos contemplando aquí en este versículo 21 del capítulo 3 del libro de Hechos, que nos dice que el cielo retiene a Cristo hasta que todas las cosas sean restauradas. Entonces Dios enviará a Cristo a la tierra. Por eso es que estos versículos me parecen bastante interesantes y reveladores, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que consideramos que ya son tiempos finales. Bueno, y también así vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 4 de Efesios y en el versículo 13, se nos dice que debemos llegar a la misma estatura y plenitud de Cristo, ¿verdad? Así nos dice el versículo 13 del capítulo 4 del libro de Efesios. Bien, entonces este va a ser nuestro texto guía, ¿sí? Que tienen que ser restauradas todas las cosas para que vengan los tiempos de refrigerio y entonces Dios envíe del cielo otra vez a Cristo, ¿no? Y en este sentido es que encontramos también el propósito de nuestra misión, pues alguien tiene que restaurar estas cosas, ¿sí? Alguien tiene que reedificar o rehacer las cosas que se nos está proponiendo restaurar, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, ¿sí? En el libro de Malaquías, el capítulo 3, aquella gran profecía, Malaquías es el último libro antes de Mateo, ¿sí? Aquella profecía en la cual se menciona acerca de la venida del Señor Jesús, se nos dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿verdad? Entonces, en estos versículos encontramos, como también ya distintos estudiosos y también la profeta Ellen White lo ha señalado, que hay una doble aplicación. Pues estos versículos encontraron su concreción en la época de la primera venida del Señor Jesús, en aquel tiempo, cuando fue llamado el profeta Juan el Bautista para preparar el camino para el Señor Jesús. Sin embargo, también encuentra una segunda aplicación
pues sabemos que el Señor Jesús nos hizo una promesa de que volvería otra vez, ¿verdad? Nos hizo esta promesa. Pero aquí vemos entonces de que el Señor viene otra vez, nos dice Malaquías 3, 1 y 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Verdad? Y esto es en realidad una proposición acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Pues así lo vemos descrito de manera equivalente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en la descripción acerca del sexto sello. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis y en el verso 16. Dice así: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La misma pregunta que vemos en Malaquías 3:2. ¿Quién podrá sostenerse en pie el día de su venida? Y aquí, cuando se está mencionando en Apocalipsis 16 y 17, se nos está hablando acerca de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Porque dice, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sí? Bien, entonces, pero dado de que el propósito de este estudio es hablarnos acerca de nuestra misión, de la misión de nuestra iglesia, de nuestra denominación, la cual hemos señalado, que es preparar el camino del Señor, que es el propósito por el cual Dios ha formado este pueblo, esta iglesia en este tiempo final. Entonces, dice aquí en Malaquías 3:1 que Dios envía a su mensajero, el cual preparará el camino delante de él. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esto de preparar el camino del Señor? ¿No? Entonces, también podemos ver en aquella profecía del profeta Isaías, en el capítulo 40, cuando Isaías habla acerca de un mensajero. ¿Sí? Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sí? Entonces, los evangelistas, los 4 evangelistas, nos hablan de que justamente este versículo profético de Isaías 43 nos está hablando de la misión de Juan el Bautista. ¿Sí? Pero también encontramos que en este versículo, o en estos versículos que hemos leído, versos del 3 al 5 del capítulo 40 de Isaías, si somos estrictos, también se habla de que toda carne verá la gloria de Jehová. Toda carne. ¿Sí? Y entonces aquí ya se nos está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesús, ¿verdad? Porque sabemos que está profetizado que todo ojo lo verá. Así dice en Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Es un texto bastante conocido por todos ustedes, ¿no? Que dice que he aquí viene en las nubes, ¿verdad? He aquí viene, dice, con las nubes, perdón, y todo ojo le verá, ¿no? Y acá vemos que dice que se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá, ¿no? Son bastante similares. En realidad la Biblia tiene básicamente un único autor. Hay detrás solamente un solo pensamiento, que es la mente poderosamente infinita de Dios. Y entonces hay un solo pensamiento, ¿no? Y vemos entonces que, si bien es cierto que este versículo se cumplía con el profeta Juan el Bautista, también
tiene aplicación en este final de los tiempos, pues el Señor Jesús está por regresar. Pero como vimos en nuestros versículos guía, antes de que el Señor Jesús deje el cielo para volver a la tierra, todas las cosas deben ser restauradas. Pero también como señalamos ante la pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y quién restaurará todas las cosas? ¿O quién reedificará las cosas? ¿O quién reconstruirá todas las cosas? ¿Hay algo para reconstruir? Nos preguntamos. ¿Qué es lo que hay que reconstruir? ¿No? Y entonces vemos en el libro de Isaías, en este mismo libro, en el capítulo 58, justamente antes de aquel famoso versículo que nos habla del día de reposo, me refiero al verso 13, está el verso 12, en la que se habla acerca de nuestra misión, la misión de restauración que estábamos hablando o mencionando. Dice en Isaías 58, 12, y los tuyos, hablando de aquellos que serían semejantes a Isaías, semejantes en el sentido de que eran sus propios colegas o sus propios compañeros que compartían aquel mismo pensamiento, ¿verdad? O aquella misma doctrina. Dice, y los tuyos, ¿sí? Edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Sí? Entonces acá se nos está hablando acerca de que algunos, o un pueblo, o una nación, o un grupo, o un movimiento, como lo dice Ellen White, iba a realizar una noble tarea, la tarea de reedificar o edificar las ruinas antiguas, ¿no? ¿Qué es aquello que ha sido derribado? Nos preguntamos. ¿Sí? ¿Qué es aquello que ha sido desbaratado? Aparte del sábado, ¿qué más fue arruinado? ¿Qué más cayó o decayó? La alimentación. Sí, sí, sí. ¿Y qué más también cayó? La moral, por ejemplo, el matrimonio era un vínculo sagrado. La moral. Dios, ¿cómo creó al hombre al principio? A su imagen y semejanza, ¿verdad? Éramos el reflejo del carácter de Dios, pero ahora somos el reflejo del carácter de Dios. Como dice el lenguaje, ¿pueden ver a Cristo en ti? Así, me comentaba a veces sí, exacto, hermanita, a veces sí. Cuando hacemos lo correcto. Sí, a veces sí. Así me comentaba nuestro hermano Samuel Montero. ¿Pueden ver a Jesús en ti? Creo que Samuel Montero está también ahí presente y es una expresión que yo he aprendido de él. Entonces de eso se trata. Que la imagen de Dios que Dios había puesto en el principio en el hombre, en nuestros primeros padres, Adán y Eva, eso se perdió, ¿verdad? Eso se derribó. Esta imagen tiene que otra vez ser restaurada. Imagen o carácter que se expresa en una obediencia fiel a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Se expresa en esto. Y también como dice nuestro hermano Samuel Montero, bueno, si yo quiero restaurar los mandamientos de Dios y entonces quiero enarbolar la bandera de la ley de Dios, primero yo tengo que guardarla, como dice nuestro hermano Samuel Montero, ¿no? Porque ¿qué cosa voy a predicar o qué cosa voy a enseñar si yo no tengo aquello? ¿No? También es otra frase, otro pensamiento de nuestro hermano Samuel, y que alcanza sentido y concreción en este momento o en este tiempo. Hablamos de tiempo porque en el capítulo 3 del libro de Hechos se nos hablaba de tiempos, ¿sí? Y también vamos a ver en el desarrollo de este estudio que hubo un tiempo específico o un momento determinado en la historia del pueblo de Dios en la que surge el profeta Juan el Bautista. Él no surgió en cualquier momento, sino tenía que surgir un tiempo específico, ¿sí?
Pero vamos o veamos también lo que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 9 y verso 25 acerca de aquello que se había desbaratado, ¿no? Como ya se ha mencionado aquí, la congregación presente, era la ley de Dios. La ley de Dios que estaba escrita en el principio en nuestros corazones. Entonces dice Daniel 9:25, sabed y entiende. Perdón, no, aquí esta es la profecía de las 70 semanas. Perdón, es Daniel 8 y versos 11 y 12. Dice así, hablando acerca de ese gran poder, de ese poder levantado por el enemigo aquí en la tierra, poder para desbaratar la doctrina de Dios, la sana doctrina. Dice así, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, ¿sí? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Bien, aquí lo que nos interesa para el propósito de este tema es resaltar lo que hizo este gran poder, ¿sí? Que está ilustrado aquí en Daniel 8, en la visión del carnero y el macho cabrío. Lo que nos interesa es rescatar la idea de que este gran poder echó por tierra la verdad, ¿no? Lo dice de manera reiterada en los versos 11 y 12. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Y dice, y echó por tierra la verdad y prosperó, dice, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en la realidad. Pues en todo el mundo, casi la humanidad entera desconoce el sábado, ¿verdad? Y las implicancias que tiene el sábado. Casi todo el mundo desconoce acerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Incluso denominaciones llamadas cristianas, que son la gran mayoría, quiero decir, del mundo cristiano, señalan de que los mandamientos de Dios o no son aplicables ya, o ya no están vigentes, porque fueron clavados en la cruz, o son aplicables, pero no en su totalidad, porque el sábado, por ejemplo, que fue hecho para los judíos, dicen ellos, ya no se puede considerar u observar, ¿no? Entonces, la mayoría del mundo que se dice cristiano, es decir, seguidor de Cristo, sin embargo, rechaza el sábado, a pesar que no, digo la ley de Dios, a pesar de que la Biblia nos dice en Gálatas 3:24 que la ley nos lleva a Cristo. Y si la ley nos lleva a Cristo y yo rechazo la ley, ¿quién me va a llevar a Cristo? Me pregunto, ¿no? Y también es una pregunta que hacen algunos de nuestros teólogos, investigadores, ¿no? Si la ley ya no está vigente, entonces, ¿qué me va a llevar a Cristo? ¿No? Si la Biblia dice que la ley me lleva a Cristo en Gálatas 3:24. Pero bueno, vimos entonces, o estamos viendo de que hubo un gran poder, hay un gran poder, está en este momento vigente este gran poder, ¿sí? Pero como Lucifer es astuto, como siempre él, hila muy fino, entonces este gran poder está encubierto, está detrás de las cosas visibles, pero está enseñando de que el sábado ya no es vigente, que los cristianos no deben observar el sábado y que la ley de Dios tampoco es vigente. Pero sin embargo estamos llamados a restaurar esta ley. Y si nosotros seguimos leyendo en Isaías 58:13, porque estábamos viendo Isaías 58:12 acerca de la misión de los compañeros de Isaías, misión, o sea, compañeros que vivirán en este tiempo del fin, ¿qué cosa es lo que tenían que hacer? Dice restaurar las calzadas y los portillos, las verdades antiguas. Y entonces, en el siguiente versículo nos habla del sábado. Es decir, lo que tenía que restaurarse es el sábado. Y nosotros sabemos, leemos en todo caso en Isaías 58, el siguiente versículo al número 12, Isaías 58:13 nos dice,
si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Bueno, hasta ahí me quedo. En este caso ya nos está hablando de la resurrección. Porque ¿cómo va a ser nuestra resurrección? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo saldrán de las tumbas y resucitarán. Y luego nos dice también Pablo en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Y luego los que hayamos quedado, seremos unidos juntamente con ellos y seremos arrebatados y alzados con ellos en las nubes. Esto es lo que estábamos viendo en el versículo 14 del libro de Isaías, que si guardamos el sábado, Dios nos levantará sobre las alturas de la tierra. Y en realidad el Señor Jesús así lo mencionó en el libro de Marcos, sí, en el capítulo 2, y en los versos 27 y 28, ¿no? Que el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿sí? Y no el hombre por causa del sábado. Y dice, por tanto, el Señor, Cristo es el Señor del sábado, nos dice él, ¿no? El sábado entonces vemos que tiene una gran trascendencia, pero esto tenemos que explicarlo, esto tenemos que mostrarlo, esto tenemos que enseñarlo. En todo caso, esto tenemos que restaurarlo, pues aquel gran poder que vemos en Daniel 8 tiró por tierra la verdad. Y aún se mantiene la verdad en tierra, hermanos. Entonces, vamos a ilustrarnos acerca del desarrollo de nuestra misión, contemplando cómo el profeta Juan el Bautista desarrolló su misión de preparar el camino del Señor. Entonces veamos lo que nos dicen los evangelios. Y como ya se mencionó antes, los 4 evangelios nos hablan de Juan el Bautista. Todos los evangelios, en otras palabras. ¿Sí? Ninguno deja de hacer mención a Juan el Bautista. ¿Y por qué? ¿Será porque es muy importante? Aunque todo lo que está escrito en la Biblia es necesaria para nuestra edificación o para nuestra preparación. Pero esta es una buena observación. Otro detalle interesante que observamos cuando leemos los evangelios, los 4 evangelios, y vemos la estructura de la redacción de los 4 evangelios, vemos que todos empiezan con un pequeño preámbulo, ¿sí? Empiezan con un pequeño preámbulo acerca de Cristo y luego nos quieren relatar el ministerio de Cristo, su ministerio aquí en la tierra. Antes de relatarnos el ministerio de Jesús, todos nos hablan de Juan el Bautista, los 4 evangelios, quiero decir. Entonces, esta redacción o esta estructura en que está redactada la Biblia, ¿por qué ha sido hecha así? Y es como estábamos mencionando en Isaías 43, de que antes de que venga Jehová, Dios iba a enviar a su mensajero, ¿verdad? Así nos dice, ¿verdad? El texto, ¿no? Y también lo vimos en el texto de Malaquías 2, Malaquías 3:2, que nos decía de que antes que venga el día grande de Jehová, iba a enviar Dios a su mensajero. Y así lo reconoció Juan el Bautista, cuando le preguntaban, ¿y quién eres tú? ¿Por qué estás bautizando? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿No? Y él decía, bueno, yo soy el mensajero de Dios. Bien, entonces, ¿qué vemos en el libro de Mateo? Vamos a verificar esto y ver nuestro libro de Mateo. Vamos a ver la primera página y entonces vemos que cómo está la estructura del libro de Mateo. Y vemos que los 2 primeros capítulos nos hablan acerca de Cristo. En términos generales, cómo fue su nacimiento, cuál fue su genealogía, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, etcétera, cómo fue la infancia de Jesús. Y luego, en el capítulo 3, nos habla de Juan el Bautista. ¿Sí? Nos describe el ministerio de Juan, y luego ya en el capítulo 4, ya nos habla acerca de Cristo y de su labor aquí en la tierra, o su misión aquí en la tierra. Y se nos dice que Juan el Bautista vino, dice, al desierto de Judea, predicando el mensaje del arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado. ¿Sí?
Y aquí nos dice, Mateo nos dice que es que Juan el Bautista era de quien había hablado Isaías en Isaías 40, verso 3, ¿no? Diciendo voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y dice también que salía toda Jerusalén, toda Judea, todas las provincias que estaban alrededor del Jordán salían o acudían al mensaje de Juan el Bautista. ¿Era un mensaje exitoso? Sí, ¿verdad? Porque dice que todo Jerusalén, Judea y las provincias que estaban alrededor del río Jordán salían a escuchar a Juan el Bautista, este gran predicador o este gran mensajero de Dios que preparaba o restauraba los caminos del Señor. Los caminos para que el Señor venga, quiero decir. Porque luego de Juan, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Viene Cristo y desarrolla su ministerio. Es decir, que el ministerio del Señor Jesús se desarrolla después del ministerio de Juan el Bautista, pero sobre la base del ministerio de Juan el Bautista. En ese sentido, entonces, vemos o contemplamos que en esto consistía la preparación de los caminos del Señor. Juan preparaba al pueblo o a su nación para que reciba a Cristo, ¿sí? Y nos dice que multitudes de Jerusalén, de Judea y de todas las provincias alrededor del Jordán salían a escuchar a Juan y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Es decir, se estaba haciendo una obra ¿de qué? De restauración. ¿Por qué? Porque la gente confesaba sus pecados, se arrepentía. ¿Y qué significa arrepentirse y confesar? Y confesarse, reconocer la culpabilidad en torno a la ley, ¿verdad? ¿Sí? Y nos apartamos del mal. Es decir, otra vez retornamos a las sendas de la obediencia a los mandamientos, ¿no? Que son 2 o 3 maneras de decir lo mismo, ¿no? Bien, entonces el trabajo de Juan el Bautista era en el fondo reconducir otra vez al pueblo por las sendas de la ley de Dios. Y en ese sentido estaba reparando o restaurando los portillos o las calzadas que habían sido derribadas o destruidas, ¿no? De la santa ley de Dios. Y entonces dice que también venían fariseos, ¿no? Y él les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir por dentro, a Abraham tenemos por padre. Yo les digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Es decir, si nosotros nos excusamos en que por ser miembros de la iglesia adventista, de la Reforma, ya somos hijos de Dios y no necesitamos del arrepentimiento, nos estamos equivocando. Pues así también los fariseos, que eran los más consagrados en términos externos a Dios, sin embargo, eso no les aseguraba la salvación. Así lo dice Juan el Bautista, ¿no? No digáis que somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos aún de las piedras. Y esto es una amonestación también para nosotros, porque si nosotros no somos fieles y decimos somos miembros de la iglesia adventista, la iglesia del Señor, para este tiempo final, sin embargo, si no cumplimos con el propósito por el cual Dios nos ha mandado, Dios va a levantar a otros que nos reemplacen, que nos sustituyan y que sí sean fieles, ¿verdad? Bien, entonces dice Juan, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene detrás de mí otro cuyo calzado no soy digno de llevar, dice, ¿no? También dice, el hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será echado en el fuego. El hacha ya estaba puesta en la raíz de los árboles, lo cual nos quiere decir de que ya el tiempo de gracia de la nación judía estaba por terminar, ¿verdad? Y nosotros ya lo sabemos esto por la profecía de Daniel 9:25, la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Ya estamos en la última semana de esta gran profecía del profeta Daniel. De aquí vayamos ahora al libro de San Marcos, hermanos, y quiero que vean la estructura inicial. San Marcos, antes de hablarnos de Jesús, ¿sí? San Marcos
estoy viendo San Marcos 1:14, donde dice Jesús principia su ministerio. Antes de hablarnos de Jesús, primeramente nos habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces está la idea otra vez que el Señor Jesús desarrolló su ministerio sobre la base del ministerio de Juan el Bautista, sobre la base del camino que él le preparó, ¿sí? Dice Marcos 1:2. Bueno, Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. Y nos dice que San Juan, o Juan el Bautista, perdón, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El mismo mensaje, ¿verdad? El mensaje del arrepentimiento, que es el mismo mensaje que predicó el Señor Jesús, que es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles y que es el mismo mensaje también que se nos insta a nosotros a predicar. De arrepentirnos o de abandonar nuestros malos caminos, nuestras malas sendas de injusticia y, bueno, y de maldad, ¿no? Y entonces acá se nos dice en el versículo 5 que salían hacia Juan toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Es decir, la predicación de Juan el Bautista era exitosa, porque multitudes de toda Judea y Jerusalén se arrepentían y eran bautizados. Este detalle es muy importante, hermanos, pues Ellen White nos dice de que cuando el remanente del tiempo final, ¿sí?, el remanente fiel, aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, salga a predicar con el poder del Espíritu Santo, multitudes se convertirán. De tal manera de que el día de Pentecostés, como vimos que ahí en el día de Pentecostés multitudes se convertían a Cristo, ¿verdad? Sin embargo, superará las conversiones que se vean en el tiempo final con la predicación del remanente fiel. Enormes multitudes se convertirán. Y aquí lo estamos viendo. En el versículo 5 del libro de San Marcos, del capítulo 1, nos dice que salían a donde Juan el Bautista de toda la provincia de Judea y de Jerusalén. Y él dice que, pero viene tras de mí alguien que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y después viene Cristo y se bautiza, ¿no? Pero entonces estamos viendo cómo estaba desarrollando su ministerio Juan el Bautista. Pasemos ahora a contemplar en el libro de Lucas la estructura de este libro, cómo se ha redactado. Entonces vemos aquí que hay un preámbulo en estos dos primeros capítulos. En el capítulo 1 vemos que se nos habla acerca del nacimiento del Señor Jesús, ¿sí?, de su infancia, de sus padres. Se nos habla también acerca de cuando el niño Jesús fue llevado al templo, ¿sí? Se nos habla acerca de los pastores de Belén, ¿sí? Se nos habla también de cómo fue el desarrollo de la niñez de Cristo aquí en la tierra. Pero luego, después de esto, ya se nos habla acerca del ministerio de Cristo. Pero antes de hablarnos del ministerio de Cristo, en el capítulo 3 vemos que Lucas nos habla primero de Juan el Bautista, ¿sí? Y luego en el capítulo 4 ya se nos habla, sí, pero del desarrollo de la misión del Señor Jesús, en términos generales, quiero decir, no en términos específicos, ¿no? A partir del capítulo 4 ya vemos que Lucas se centra exclusivamente y en su misión. Entonces, antes del capítulo 4 vemos el capítulo 3 de Lucas, pero aquí hay un detalle muy importante. Lucas ya nos sitúa en un momento específico, en un tiempo específico, y nos dice que
el desarrollo del ministerio de Juan el Bautista en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Sí? Es decir, que Lucas nos está hablando ya de un momento en historia. No nos habla ya en términos generales, sino que nos está situando en un momento específico. Y nos dice que dice, esto aconteciendo en el año 15 del emperador Tiberio César, siendo, dice también, gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes era tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y y Lisanias, su hermano también, de Herodes, era tetrarca de Abilinia. Y también nos dice, en este año 15 de Tiberio César, eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y entonces dice que, bueno, empezó, dice, su ministerio Juan el Bautista, o su predicación. Y empezó, dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Sí, el arrepentimiento, como señalamos otra vez, la reconducción de su nación, de su pueblo, por las sendas de la ley de Dios. Y dice así, otra vez citando Isaías 43, como está escrito en el libro del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, este era el propósito de la misión de Juan el Bautista: preparar a su pueblo, preparar a su nación para que recibieran a Cristo. Pero también vimos que en la profecía de Isaías, toda carne vería la salvación de Dios. Es decir, que la preparación de este camino no solamente implicaba un momento, sino dos momentos, porque el Señor Jesús iba a venir a la tierra en dos momentos, ¿verdad? O hasta en tres, como sabemos, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en estos dos momentos. El primer momento, que fue cuando el Señor Jesús vino a la tierra como un niño, ¿verdad? A nacer allá en Belén. El Dios, el gran Dios, creador de todo el universo, se convirtió en hombre. Allí en Belén, en un momento específico de la historia. Pero también sabemos de que en otro momento específico de la historia volverá Cristo a la tierra. Y entonces, glorificado, y toda la humanidad, o toda carne, como dice el versículo, verá la salvación de Dios. O verán a Cristo. Y entonces decía, bueno, el mensaje que ya hemos reiterado, decía a las multitudes. Y esta palabra, como ya lo hemos reiterado antes o mencionado, es clave también, que prestemos atención. Que eran multitudes las que escuchaban a Juan el Bautista. No eran unos cuantos, eran multitudes. Así nos dice el versículo 3:7 de Lucas. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. No. Entonces él instaba a aquellas multitudes a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir, tenemos a Abraham por padre, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Les instaba a producir frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es importante, hermanos, que también lo consideremos. Pues, si yo digo que me he arrepentido, pero sin embargo sigo actuando de la misma manera que antes, o sea, es decir, pecando, ¿me he arrepentido? No me he arrepentido, porque sigo transgrediendo los mandamientos de Dios, sigo pecando. Y aquí está instando Juan el Bautista a producir frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es cualquier fruto, ¿sí? Y entonces la gente le preguntó, ¿qué haremos entonces? Estoy ahora en el versículo 11. Y él dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene.
y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, el arrepentimiento se representa o se expresa a través de un amor al prójimo, ¿verdad? Y esto ya lo predicaba Juan el Bautista. No hay que esperar hasta la predicación del Señor Jesús o hasta el ministerio del Señor Jesús para conocer el mensaje del amor al prójimo, ¿verdad? Ya Juan lo está predicando. Y también este mismo mensaje lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los escritos de Moisés. Entonces, también dice que estoy ahora en el versículo 12 de Lucas 3, y le preguntaron, dice a Juan el Bautista, unos publicanos que vinieron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Sí? Es decir, les estaba pidiendo que desarrollen su trabajo como recaudadores de impuestos, pero con honestidad, exactamente, con honestidad, sin sobrepasarse, ¿verdad? O sin exigir más de lo que debían pedir como impuestos. Pues ellos ya tenían su salario, su sueldo como funcionarios del Imperio Romano, como recaudadores de impuestos, ya tenían su salario. Es decir, ellos no deberían extralimitarse en su recaudación o en los impuestos con que gravaban a la gente, los publicanos. Dice que también vinieron unos soldados, estoy en el versículo 14, y dice que ellos también le preguntaron, ¿sí? Soldados también vinieron a ser bautizados por Juan el Bautista, este poderoso profeta que estaba lleno del Espíritu Santo y que predicaba con gran poder, ¿verdad? Y multitudes se convertían a la predicación de Juan el Bautista. Los soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Sí? Es decir, que les instaba a los soldados a que no sean abusivos, ¿verdad? Dado que un soldado tiene las armas, entonces las personas, al ver a alguien que está armado, se atemoriza, ¿no? Se inmuta y se somete o se subordina, ¿verdad? Y entonces esta situación ventajosa los soldados pueden utilizarlo, y lo utilizaban para obtener ganancia de las personas. Y esto, Juan le dice, esto no tienen que hacer, esto no hagan, porque eso está mal. Arrepiéntanse de esos actos, les dice, y conténtense con el sueldo que ustedes tienen, ¿no? El sueldo que reciben del Imperio Romano. ¿Sí? Sí, no sean abusivos, les está diciendo. Este era el mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Y luego se nos menciona que él dice que, bueno, yo no soy, después de mí viene otro, dice, ¿no? Otro a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, menciona. ¿Sí? Y luego, bueno, también se menciona de que Juan el Bautista también reprendió a Herodes, el tetrarca, ¿verdad? Al rey Herodes lo reprendió y entonces lo echaron a la cárcel. ¿Sí? ¿Verdad? Fue echado a la cárcel. Esto es importante considerarlo, hermanos, porque no va a estar exento de obstáculos y peligros la predicación en el tiempo final. No va a estar exento de riesgos o peligros. Dice el Señor Jesús, nos menciona en Mateo 24, que serán echados a la cárcel, os perseguirán, os atribularán, os matarán, incluso dice, ¿no? Pero bueno, el enemigo pone todas estas situaciones para impedir o desanimar que el pueblo de Dios pueda cumplir con la misión para la que ha sido llamado, ¿no? Entonces, no hay que desanimarnos, a pesar de lo difícil que pone el enemigo, de todas las trabas y obstáculos que él pone. Entonces, dice que Juan el Bautista fue echado a la cárcel. Y por último, vamos a ver entonces qué nos cuenta o qué nos relata el apóstol Juan, ¿sí? Y el apóstol Juan también tiene un pequeño preámbulo. En el capítulo 1 estamos viendo la estructura del Evangelio de San Juan.
¿sí? Y entonces en el capítulo 1 hay un pequeño preámbulo de 18 versículos en la cual se nos habla acerca de Cristo. Sí, se nos habla de Jesús, de que Él era Dios hecho, ¿verdad? El Dios todopoderoso, creador de todos los cielos y la tierra, pero que luego vino a la tierra convirtiéndose en un ser humano, ¿no? Eh, Estaba de esta manera cumpliendo el Señor Jesús lo que había sido profetizado acerca de Él. Pero luego de este preámbulo, el apóstol Juan nos habla en el versículo 19 acerca de Juan el Bautista, ¿sí? Y luego de hablarnos de Juan el Bautista, ya nos habla de Cristo, pero en la etapa de su ministerio. Sí, esto es interesante, hermanos, que ustedes noten en la estructura de la redacción de estos evangelios, lo cual, como ya hemos dicho, reafirma la idea de que el Señor Jesús desarrolló su ministerio sobre la base del camino que le preparó el Juan el Bautista, exactamente, ¿no? Y acá vemos entonces lo que dice también, no se nos dice en el versículo 19, se nos dice que entonces vinieron, dice, a donde Juan el Bautista, unos judíos de Jerusalén enviados por los sacerdotes, ¿no? Y levitas, para que le pregunten, ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó. Él dijo, yo no soy el Cristo, porque seguramente le preguntaban, ¿acaso tú eres el Cristo? Porque los judíos ya estaban esperando en ese momento, en ese tiempo que nos situó Lucas. ¿A quién estaban esperando? Al Mesías. Y así lo decían las profecías, ¿verdad? La profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas. Ahí se menciona de que en la última semana, ¿verdad? ¿Quién iba a venir? El Mesías príncipe, y así lo entendían los sacerdotes, los fariseos, los levitas. Y por eso le preguntaron a Juan, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Pero él dijo la verdad. Entonces dice que le preguntaron, el versículo 21 de San Juan capítulo 1, y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no soy. Y entonces le dijeron, y entonces pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Recordemos, hermanos, de que cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? Los judíos sabían de que también había una profecía que declaraba que iba a volver el profeta Elías, ¿verdad? ¿Esto está en dónde? En Malaquías 4. Malaquías capítulo 4, verso 1 nos habla del retorno de Elías. También le dijeron, ¿eres tú el profeta? Y él dijo que no. ¿Y por qué le preguntaron si era el profeta? Porque ya Moisés había profetizado que se levantaría un profeta dentro del pueblo, dentro de la nación judía, ¿no? Un profeta como Moisés. Bueno, entonces le dijeron, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Lo mismo que dijo Isaías. Él era el enviado, ¿verdad? A preparar el... Sí, esa fue la respuesta que dio. Bien, entonces él dijo, yo la verdad os bautizo con agua, más en medio de vosotros, le dice, porque ya estaba Cristo ya, ¿no? En medio de vosotros está uno a quien ustedes no le conocéis, dice. No, él viene después de mí, pero él es antes que mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Sí, ya estaba anunciando a Cristo, Juan el Bautista. Bien, hermanos, entonces de esta manera hemos visto cómo desarrolló su ministerio, la preparación del camino o la preparación de su nación, de su pueblo, para Juan el Bautista, para que pudiesen recibir a Cristo. Y así también, hermanos, esta es la razón de nuestro existir como iglesia de Dios en este final de los tiempos, ¿no? Tenemos que conocer la razón de por qué estamos aquí. Si nosotros conocemos cuál es nuestra razón, cuál es nuestro propósito, entonces vamos a ser movidos en esa dirección, así como fue movido Juan el Bautista. Y entonces, así como veíamos que el Señor Jesús es retenido en el cielo hasta que las cosas sean restauradas, nosotros estamos llamados a ser estos restauradores.
¿verdad? Estos restauradores de aquellas verdades que fueron derribadas por aquel gran poder que levantó el enemigo, ¿no? Pero claro, esto lo vamos a realizar con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con los dones que Dios nos va a otorgar. Pero para eso tenemos que ponernos en las manos del Señor. Y como ya se mencionó antes, no podemos declarar o mostrar algo que nosotros no practicamos, ¿no? Como nos dice nuestro hermano Montero, como se señaló, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que esmerarnos, tenemos que aplicarnos también para poder formar parte de este gran movimiento, ¿sí? Que va a restaurar las calzadas y portillos derribados de la santa ley de Dios. Y por eso, con esto termino, hermanos, acá hay un detalle sumamente importante y revelador para nosotros. Pues nosotros tenemos como institución un nombre y un apellido. Un nombre y un apellido que acertadamente nuestros hermanos fundadores colocaron en nuestra institución. Nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Sí, tal como Ellen White así lo sancionó, ¿no? Junto con los primeros adventistas, ¿no? Con los pioneros adventistas. Pero también nos llamamos que somos de la Reforma. Pues para eso estamos llamados, hermanos, para ser reformistas, para reformar o para restaurar las calzadas y caminos derribados de la santa ley de Dios. Entonces, a esto os invito, hermanos, y también este es el pensamiento que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Que tenemos un llamado divino, un propósito divino y que está contemplado en las Sagradas Escrituras. Yo creo que, como también en otras veces se ha declarado, ninguna iglesia en estos tiempos eh, está presente de acuerdo a las Escrituras o por razón de las Escrituras, pero nuestra denominación sí tiene un respaldo bíblico por el que estar aquí presente. Y es nuestra denominación, nuestra iglesia. ¿Sí? Entonces, a esto yo quería invitarles, hermanos, a reflexionar, a meditar, y es la idea que yo quería compartir con ustedes en esta hora a través de esta exposición. Bueno, solamente quería agregar que nos esforcemos, ¿verdad? Que nos mentalicemos acerca de esta gran obra, y como dice nuestro Señor, que pongamos primero nuestros ojos en las cosas celestiales, ¿sí? Esto es lo principal, esto es lo más importante, y como vimos también en la lección de escuela sabática, no nos fijemos más en las cosas de este mundo, pues si nos fijamos en las cosas de este mundo, entonces el enemigo lo va a utilizar para impedir nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Nuestra transformación. Y entonces no vamos a poder cumplir con este propósito. Entonces, así surjan obstáculos, dificultades, problemas, hermanos, no desistamos de esta idea central o importante, que es que hemos sido llamados por Dios para cumplir una misión final, ¿verdad? Reedificar la verdad que fue echada por tierra, ¿no? Su santa ley de Dios. Y pronto esto va a ser desarrollado, va a ser cumplido por su pueblo en este final de los tiempos. Bien, hasta aquí, hermanos, es mi explicación acerca de este tema de nuestra misión como Iglesia del Señor. Amén. Sí, quiero ahora llamar a nuestra hermana responsable acerca de las ofrendas para que pase a recoger las ofrendas de este segundo servicio. Sí. Y buscamos también en nuestros signarios el himno 51.
el cual lleva por título Dios os guarde. Sí, creo que he ido a llamar a Jess. Sí. Bien, vamos a entonar solo 2 estrofas de este hermoso himno de alabanza. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria que estaremos, para siempre comenzar. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un reino Rey solo nadie. Dios nos guarde en su divino amor. En la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os sirve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redimido Rey solo cabe. Ahora vamos a efectuar la oración, apreciados hermanos. Os invito entonces a postrarse de rodillas, y vamos a ser conducidos en la oración por nuestro hermano Óscar Pacuari. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque una vez más nos has dado esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Gracias porque nos congrega, Señor, en estos momentos para poder aprender más de ti. Y ahora, Señor, que terminamos esta reunión, te rogamos que tu Espíritu Santo haya impresionado nuestras mentes y también lo que hemos escuchado en esta mañana sea para nosotros de gran alimento para nuestra vida espiritual. Y también, Señor, saber que somos los reparadores de portillos, que somos, Señor, los instrumentos que tú has escogido para que podamos allanar el camino y podamos, Señor, preparar este mundo para tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a conocer estos tiempos. Ayúdanos a aprovechar todos los medios, las oportunidades para poder predicar tu palabra, hacer saber que
tu venida está muy cercano y que tú vienes a salvar a un pueblo. Te agradecemos, Señor, porque nos has hecho conocer estas sagradas verdades y nos has llamado de las tinieblas para estar aquí en la luz. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y ahora, pues, Señor, al terminar la reunión, nos retiremos felices, contentos y, según tu misericordia, nos volverás a reunir para el próximo sábado otra vez. Te rogamos, siempre nos acompañes, suplas nuestras necesidades, ayúdanos en las dificultades, ayúdanos, Señor, en todo momento. Siempre tú nos concedas las fuerzas necesarias para seguir adelante en este camino que nos has hecho conocer. Te agradecemos por todo, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora invito a la congregación aquí presente y también a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la videoconferencia a ponernos de pie y entonar con fervor el himno Fija tus ojos en Cristo, y luego pasará nuestro hermano Pastor González para dar la bendición. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Sí. Estamos reverentes para recibir la bendición. Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que la bendición del Señor nos acompañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que tengamos todos un feliz sábado. Que el Señor acompañe a cada uno en la salud y en todas las demás necesidades. Dios os guarde. Portaos bien a los niños y los adultos también, ¿ah? Y me gusta mucho que los niños muy entusiasmados con sus instrumentos, que sigan así. Adelante. Abrazos para todos. Chao. Chao. Un momento, hermano. ¿Puedo hablar con la hermana Noema? Mira, quiere Victorio hablar contigo, hermano Victorio. Ay, mi hermano. Aquí está, aquí está. Aquí estoy, hermano. Hermana Noema, buenos días. ¿Cómo va con tu pie?